La primera vez que lo vi, estaba parado al fondo de mi milpa, a plena luz del día, mirando las matas de maíz como si contara cada una. No se movía, no volteaba, solo estaba ahí, con ese sombrero de palma que yo reconocí antes de reconocer su cara, antes de poder reconocer nada, porque ese sombrero lo enterramos con él hace 15 años. Me llamo Rodrigo Estrada Villanueva. Tengo 53 años, 2 hijos y 4 hectáreas de milpa en las afueras de San Andrés Tlacolula, en la Sierra de Oaxaca. Tierras que no siempre fueron mías, tierras que tomé cuando su dueño murió solo, en una cama de adobe, en el peor año de sequía que ha visto esta región. Tierras que desde hace 3 semanas están siendo trabajadas por alguien que no soy yo, por alguien que no debería poder trabajar nada, en ningún lugar, nunca más. Pero para que entiendan lo que está pasando ahora, necesito contarles lo que pasó hace 15 años. Y para eso, necesito hablarles de Severino Cruz. Severino era el hombre más viejo de la comunidad cuando yo era muchacho. No viejo de esos que cuentan historias y te revuelven el cabello. Viejo de los que cargan algo pesado desde adentro y ya aprendieron a no hablar de ello. Vivía solo en una casita de adobe al final del camino de tierra que sube hacia el cerro. Tenía un gesto que nunca olvidé. Cuando algo le molestaba, solo pasaba el pulgar lentamente por el filo de su sombrero, de un lado al otro, como si afilara algo invisible. Lo hacía cuando el precio del maíz bajaba, lo hacía cuando los vecinos hablaban de más, lo hacía cuando alguien mencionaba a su hijo, porque Severino había tenido un hijo, un muchacho llamado Juan que se fue al norte siendo joven, después de una pelea que nadie entendió del todo. El caso es que Juan desapareció de la vida de Severino como se apaga una vela, de golpe, sin aviso, dejando solo el olor a lo que fue. Y con los años, el viejo fue borrando al hijo de todo, excepto de una foto enmarcada en la sala de su casa. Un muchacho de unos 20 años, de traje oscuro, con una expresión seria que no correspondía a su edad, como si ya supiera desde entonces que algo no iba a terminar bien. El año que necesito contarles fue 1998. Ese año no llovió. Llovió un poco en mayo, lo justo para que todos sembraran con esperanza, y después el cielo se cerró como una herida que se niega a sanar. El calor agrieta la tierra en rajaduras anchas como bocas abiertas. Los arroyos desaparecieron casi por completo. Las matas empezaron a doblarse sin que nadie las tocara, como si la tierra misma les pidiera que se rindieran. Todos perdimos ese año, pero los que teníamos familia lo aguantamos de pie. Severino no tenía a nadie. Empecé a verlo diferente hacia agosto. Lo encontraba sentado afuera en su silla de madera, mirando sus tierras muertas, con esa manera de quedarse quieto que ya no era paz, sino agotamiento puro. Un día me detuve y le llevé frijoles que mi esposa había cocinado de más. Me miró con esos ojos oscuros, hundidos y quietos como agua estancada, y me dijo, «Ya no da para más, Rodrigo». Pensé que hablaba de la tierra. Ahora creo que hablaba de él. Para septiembre, Severino ya no salía de la cama. El médico lo vio una vez, levantó los hombros y dijo que era el corazón, que descansara. Palabras que se dicen cuando las palabras ya no sirven para nada. Y en esas últimas semanas hubo una tarde que no he podido olvidar. Estaba sentado junto a su cama, cuando Severino abrió los ojos con una claridad que no había tenido en días. Me tomó la muñeca con una fuerza que no esperaba. Sus dedos eran fríos. No fríos de enfermedad, fríos de otra cosa, de ese frío que no viene del cuerpo, sino de algún lugar más adentro. Me miró fijo y me dijo, «La tierra necesita manos, no la dejes morir». Y después cerró los ojos y soltó mi muñeca despacio. 4 días después, Severino Cruz amaneció muerto en su cama. Lo encontré yo. Lo enterramos entre pocos. Nadie buscó al hijo. Yo tampoco. Me dije que si hubiera querido saber de su padre, ya habría preguntado. Me lo dije muchas veces, demasiadas para hacer algo que supuestamente no me preocupaba. 2 meses después, fui al municipio a registrar las tierras. Sin propietario activo,
sin heredero presente, sin testamento. Era legal. Firmé los papeles. Antes de salir, el secretario me preguntó casi de paso si el difunto tenía familia conocida. Tardé un segundo de más en responder. Un segundo que los dos fingimos no notar. No, dije, vivía solo, no había nadie. El secretario asintió y archivó el papel. Salí a la calle, respiré hondo y sentí algo parecido al alivio. Y debajo del alivio algo más oscuro que preferí no nombrar. Esa noche, manejando de regreso, pasé frente a la casa de Severino. Sin saber por qué, volteé a ver hacia la ventana de la sala. La foto de Juan seguía ahí, visible con la poca luz de la luna. El muchacho del traje oscuro, serio, mirando hacia afuera, hacia mí. Luego noté algo que me detuvo la respiración. La ventana estaba cerrada con seguro, como yo mismo la había dejado. Nadie había entrado desde entonces, pero había algo junto al marco que no recordaba haber visto antes. Una mancha oscura, larga, del tamaño y la forma exacta de una mano apoyada contra el vidrio desde adentro. Arranqué el carro y me fui sin mirar por el espejo retrovisor. Me dije que era suciedad, que era la humedad. Me lo dije todo el camino a casa y casi me lo creí. El año siguiente llovió bien. Sembré las 4 hectáreas por primera vez. El maíz creció como yo nunca había visto crecer el maíz. Parejo, firme, abundante, como si la tierra llevara años guardando todo lo que tenía para dárselo al primero que llegara. Los vecinos preguntaban qué hacía diferente. Yo les decía que nada, que era la tierra, que era buena tierra. Y era verdad, era muy buena tierra. Solo que no era mía. Eso lo supe siempre. Lo que no supe, lo que tardé 15 años en entender, es que Severino también lo sabía y que estaba esperando con toda la paciencia que solo tienen los muertos, a que yo lo entendiera también, como si alguien estuviera esperándome a mí. La primera vez que lo vi en el campo, me convencí de que era un vecino. Eso hace uno cuando ve algo que no puede explicar. Busca la explicación más cercana, la más cómoda, la que no obliga a hacerse preguntas incómodas. Era temprano, había neblina, estaba lejos, pudo haber sido cualquiera. Eso me dije, y me lo creí durante exactamente 3 días, que fue lo que tardó en volver. Esta vez más cerca, esta vez sin neblina, esta vez con ese sombrero que yo mismo ayudé a colocarle antes de cerrar el ataúd. Han pasado 15 años desde que firmé esos papeles en el municipio. 15 años de buenas cosechas, de una camioneta nueva que ya necesita cambio de motor, de 2 hijos que crecieron sin saber de dónde viene exactamente el dinero que los alimentó. 15 años en los que Severino Cruz no existió para mí más que como un recuerdo que yo administraba con cuidado, sacándolo solo cuando era necesario y guardándolo rápido antes de que me hiciera daño. 15 años que aparentemente no fueron suficientes para que él se olvidara de mí. Todo empezó un martes ordinario de marzo, con el cielo despejado y el frío de la sierra que a esa hora todavía muerde. Salí antes del amanecer, como siempre, con el café en la mano y las botas llenas de barro desde el día anterior. Caminé hasta el extremo norte de la milpa, que es donde empiezo siempre porque es la parte que más trabajo necesita, y me detuve. Ahí, en el extremo norte, había un surco ya hecho, uno solo, recto, profundo, perfectamente trabajado, del tipo que toma tiempo y experiencia y una mano que sabe lo que hace. Yo no lo había hecho, lo supe de inmediato porque ese surco estaba hecho diferente a como yo los hago. Yo cargo el arado un poco hacia la derecha sin darme cuenta. Es un vicio de años que nunca he podido corregir del todo. Este surco era recto, perfectamente recto, como los que hacía Severino. Llamé a mis hijos. El mayor, Ernesto, que tiene 22 años y a veces me ayuda en la milpa cuando no tiene otra cosa que hacer, me dijo que no había salido, que había dormido hasta tarde. El menor ni siquiera entendió bien la pregunta. Pregunté a mi esposa si había entrado alguien al terreno. Me miró como me mira cuando cree que estoy exagerando alguna cosa y me dijo que no, que ella habría escuchado al perro, y el perro no había ladrado en toda la noche.
Me quedé parado frente a ese surco un tiempo que no sé calcular. Lo examiné. Busqué huellas. Había tierra removida, claro, pero el suelo estaba duro por el frío de la noche y no guardaba pisadas claras. Solo el surco. Solo esa línea larga y recta que no tenía ninguna explicación razonable y que yo necesitaba con urgencia explicarme de alguna manera. Al final decidí que algún vecino había entrado por error, confundiendo los límites del terreno, y que cuando se dio cuenta se fue sin decir nada para no tener que explicarlo. Es lo que pasa a veces en el campo. La gente entra, la gente sale, los límites no siempre están claros para todos. Me lo creí lo suficiente como para seguir con mi día. Trabajé el resto del campo, hice lo mío, volví a casa con el cuerpo cansado de ese cansancio bueno que deja el trabajo de verdad. Cené, dormí. No pensé más en ello. 3 días después volví a salir temprano y volví a detenerme en el extremo norte. Había 2 surcos nuevos, igualmente rectos, igualmente perfectos, igualmente imposibles. Esta vez no llamé a nadie. Esta vez me quedé solo con la pregunta y con el frío y con ese silencio de la milpa en la madrugada que de repente se sentía diferente, más denso, como si el aire tuviera más peso del que debería. Pensé en poner una cámara. Tenía el teléfono en el bolsillo. Fui hasta el poste de madera que uso para colgar las herramientas, lo apoyé ahí con la cámara apuntando hacia el extremo norte y lo dejé grabando toda la noche siguiente. A la mañana siguiente fui a revisar el video antes de salir al campo. Me serví el café, me senté a la mesa de la cocina, puse el video desde el principio. 2 horas de oscuridad y silencio. Luego, cuando el cielo empezaba a aclarar apenas, un movimiento, una figura. Un hombre mayor de complexión delgada, con sombrero de palma, tirando de algo que en la penumbra parecía un arado pequeño, de los de mano, de los que ya casi nadie usa. Avanzaba despacio, con ese paso particular que tiene la gente que ha hecho el mismo trabajo toda la vida y ya no necesita pensar para hacerlo. Llegó al extremo del surco, giró y empezó a volver. Cuando llegó al punto más cercano a la cámara, se detuvo un momento, solo un momento. Levantó la cabeza como si oliera algo en el aire, y yo pude ver, aunque la luz era poca y la imagen no era clara, la línea de su perfil. La nariz recta, el cuello delgado, el gesto de alguien que está exactamente donde tiene que estar y no necesita el permiso de nadie para estarlo. Pausé el video. Me quedé mirando esa imagen quieta con las manos apoyadas sobre la mesa y noté que me temblaban. No mucho, solo lo suficiente para que el café se moviera dentro de la taza sin que yo lo tocara. Era un temblor que venía de adentro, de ese lugar donde el cuerpo guarda las cosas que la mente todavía no quiere admitir. Sentí frío en la nuca, ese frío específico que no tiene nada que ver con la temperatura del cuarto. Mi esposa entró a la cocina y me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no, que estaba revisando unas cosas del campo. Me miró un segundo más de lo normal, como hacen las mujeres cuando saben que algo no está bien, pero deciden esperar a que uno lo diga solo, y después se fue. Volví a darle play al video. El movimiento. La figura terminó el surco, dejó el arado apoyado contra el lindero de piedras que divide mi terreno del camino y caminó hacia ese lindero. Llegó hasta las piedras y ahí, sin escalar, sin rodear, sin hacer nada que tuviera sentido físico, simplemente dejó de estar. No desapareció de golpe, no hubo ningún efecto extraño, solo que en un fotograma estaba y en el siguiente no estaba, como cuando uno parpadea y pierde un segundo de lo que tenía enfrente. Cerré el video, lo borré. No sé por qué lo borré. En ese momento me pareció lo más urgente que había hecho en mucho tiempo. Salí al campo, fui directo al extremo norte. Ahí estaban los surcos nuevos, 3 esta vez, rectos y profundos y trabajados con una precisión que yo nunca he tenido. Y ahí, apoyado contra el lindero de piedras, exactamente donde la figura del video lo había dejado, estaba el arado. Un arado viejo, de madera y metal oxidado, del tipo que se usaba hace 40 años y que yo no había visto en mi vida. Excepto que sí lo había visto.
Una vez, colgado en la casita de adobe de Severino Cruz, junto a otras herramientas viejas que él guardaba como quien guarda cosas que ya no sirven, pero que no se pueden tirar porque tienen historia. Lo había visto ahí, colgado, la última vez que entré a cerrar la casa después del entierro. La misma tarde en que noté la mancha en la ventana. Lo recordé con una claridad que me sorprendió, porque hay cosas que uno cree haber olvidado y resulta que solo las había guardado en un lugar oscuro esperando el momento exacto en que hacían más daño. Me agaché. Toqué el arado con la mano. La madera estaba húmeda, fría, con esa temperatura particular que tiene la tierra recién trabajada cuando el sol todavía no ha calentado el día. Real, completamente real. No una alucinación, no un sueño, no una confusión de la madrugada. Un arado viejo apoyado contra mis piedras, en mi terreno, dejado ahí por alguien que llevaba 15 años muerto y que aparentemente tenía todavía mucho trabajo pendiente. Me levanté despacio, miré el campo, miré los surcos, miré el lindero, y por primera vez desde que todo empezó, no busqué una explicación. Simplemente estuve ahí, con el frío y el silencio y la certeza de que algo había cambiado de manera irreversible, y me permití saber lo que ya sabía desde el momento en que vi ese primer surco 3 días atrás, que Severino había vuelto, que Severino estaba trabajando su tierra, y que yo, parado en medio de esa tierra con mis botas llenas de barro, era el único problema que quedaba por resolver. No fui al padre Marcos de inmediato. Estuve 4 días más yendo al campo cada mañana, encontrando surcos nuevos, contándolos, diciéndome que había una explicación que yo todavía no había encontrado, pero que existía, que tenía que existir, porque las cosas que no tienen explicación no existen, y las cosas que no existen no dejan arados viejos apoyados contra los linderos de piedra al amanecer. Para el 4.º día había 11 surcos. 11 surcos rectos y perfectos que nadie en mi familia había hecho y que ningún vecino podía haber hecho sin que el perro ladrara, sin dejar una sola huella clara en la tierra. 11 surcos y un arado que yo había devuelto a la casa de Severino el primer día, cargándolo hasta allá con mis propias manos, y que a la mañana siguiente estaba de vuelta en mi lindero, en el mismo lugar exacto, como si el mundo tuviera una memoria más larga que la mía y estuviera dispuesto a demostrármelo todas las veces que hiciera falta. Fue eso lo que me movió, no los surcos, no la figura en el video que había borrado y que a veces dudaba haber visto realmente. Fue el arado volviendo solo, porque eso ya no era algo que yo pudiera guardar en ese lugar oscuro donde guardo las cosas que no quiero examinar demasiado de cerca. Eso era una conversación, y yo llevaba 4 días sin responder. El padre Marcos llevaba 12 años siendo el párroco de San Andrés Tlacolula, un hombre de unos 60, delgado, con lentes de armazón delgada y esa manera de escuchar que tienen muy pocas personas en el mundo, de escuchar de verdad, sin preparar la respuesta mientras el otro todavía habla, como si lo que uno dice mereciera todo el espacio que necesita antes de recibir cualquier cosa a cambio. Lo había buscado pocas veces en mi vida, solo en los momentos en que no tenía a dónde más ir. El bautizo de mis hijos, el velorio de mi madre y ahora esto. Llegué a la parroquia un jueves por la tarde, cuando sabía que no habría misa ni visitas. Lo encontré en la sacristía acomodando unas cajas, con esa calma suya de hombre que nunca tiene prisa, porque aprendió hace mucho que apurarse no cambia nada. Me vio entrar, jaló una silla para mí y otra para él, y esperó sin preguntarme nada, porque los hombres que saben escuchar también saben que las preguntas a veces cierran las puertas que el silencio deja abiertas. Le conté todo, sin saltarme nada, sin suavizar nada, sin las pausas donde normalmente uno mete las justificaciones para que lo que dice suene mejor de lo que es. Los surcos, el video borrado, el arado que volvía solo, los 15 años, los papeles en el municipio, el segundo que tardé de más cuando el secretario me preguntó si había familia, todo de corrido, como cuando uno abre una llave que llevaba mucho tiempo cerrada y el agua sale con más fuerza de lo esperado porque la presión se fue acumulando sola sin que uno se diera cuenta. Fue la primera vez que lo decía completo en voz alta,
y me sorprendió lo diferente que se escuchaba así, sin los espacios donde uno respira y se recompone. Se escuchaba más simple y más pesado. El padre escuchó todo sin interrumpir una sola vez. Cuando terminé, se quedó en silencio, con las manos juntas y los ojos en algún punto entre el suelo y el aire. Luego me miró y me preguntó algo que yo no esperaba. Rodrigo, cuando Severino te dijo que no dejaras morir la tierra, ¿tú qué entendiste en ese momento? Le dije que entendí que me estaba dando permiso, que me estaba pidiendo que me hiciera cargo. El padre asintió despacio, con esa manera suya que no dice si estás bien o mal, sino que dice que ya sabía lo que ibas a responder. Luego me preguntó lo segundo, y fue esto lo que me detuvo la respiración como un golpe suave pero preciso en el centro del pecho. Me preguntó, ¿y él te dio la tierra o tú la tomaste? No lo dijo con dureza, lo dijo con esa voz tranquila que es mucho peor que cualquier grito, porque no te dan nada contra qué defenderte, nada a qué responderle, nada con qué pelear. Solo la pregunta, limpia y quieta, ocupando todo el espacio de la sacristía como ocupa el humo el cuarto cuando no hay ventana. Me quedé callado. El padre no llenó el silencio, lo dejó ahí, entre los dos, tomando el lugar que le correspondía. Después me explicó algo que no pude desescuchar, de esas cosas que cambian la forma en que uno ve algo y ya no hay manera de volver a verlo como antes. Me dijo que en la tradición de los pueblos de esta sierra, la tierra no es propiedad en el sentido en que nosotros la entendemos. La tierra es extensión del hombre que la trabajó, parte de su cuerpo, de su tiempo, de sus años entregados. Cuando un hombre muere habiendo entregado su vida a una tierra, algo de él se queda adentro, mezclado con ella, no como castigo, sino como consecuencia natural, como el olor que queda en una habitación mucho después de que la persona se fue y que ninguna ventana abierta termina de sacar del todo. Me dijo que Severino no había vuelto a castigarme, que estaba haciendo lo único que sabía hacer, lo único que lo mantenía atado a este lado, trabajar su tierra, que no podía irse porque su tierra seguía aquí, viva, produciendo, y él la seguía sintiendo como uno siente un brazo aunque ya no esté, con ese dolor sordo de las cosas que siguen doliendo después de que desaparecen. Le pregunté cómo se detenía, cómo se le decía a un muerto que ya podía irse. El padre me miró antes de responder con esa mirada de quien sabe que lo que va a decir no va a gustarle al que escucha y lo dice igual porque es su trabajo decirlo. Me dijo que había una sola manera, que mientras la tierra siguiera en manos de alguien que la tomó sin permiso verdadero, Severino no iba a poder descansar, que la tierra tenía que volver a quien le correspondía, que no había oración, ni misa, ni novena que resolviera lo que solo podía resolverse haciendo lo que había que hacer. Le dije que habían pasado 15 años, que había papeles firmados, que era legal, que yo había trabajado esa tierra con mis manos todo ese tiempo y la había hecho producir como nunca había producido, que sin mí quizás se hubiera perdido de todos modos. El padre me escuchó decir todo eso con la misma paciencia que uno escucha a un niño explicar por qué no fue su culpa algo que claramente fue su culpa. Y cuando terminó, me preguntó una última cosa, en voz baja, casi como si no quisiera que nadie más le escuchara aunque estábamos completamente solos. Me preguntó si yo creía honestamente que Severino Cruz, parado frente a mí en ese momento, estaría de acuerdo con alguna de las cosas que yo acababa de decir. No respondí. Recogí el sombrero que había dejado en la silla, le agradecí al padre y salí. Afuera el sol ya estaba bajo, y el frío de la tarde bajaba desde el cerro con esa puntualidad que tiene el frío de la sierra, que no avisa y no negocia. Me senté en la camioneta con las manos sobre el volante y el motor aparado, mirando sin ver el camino de tierra que llevaba de vuelta a la carretera. Por la ventana podía ver, a lo lejos, la línea oscura de mi milpa contra el cielo que se ponía naranja y morado. Mi milpa. Las palabras me sonaron distintas ahora, como algo prestado que uno ha cargado tanto tiempo que olvidó que algún día habría que devolverlo, y que el dueño original nunca había dejado de esperarlo. Arranqué y manejé hacia la casa, y en todo el trayecto no pude dejar de pensar en una sola cosa, que en algún lugar de esta sierra había un hombre llamado Juan Cruz que no sabía que su padre llevaba 15 años sin poder descansar, que no sabía que la tierra que debía ser suya estaba siendo trabajada cada noche por alguien que no encontraba la manera de soltarla,
y que yo era la única persona en el mundo que podía cambiar eso, y que todavía no sabía si era capaz de hacerlo. Buscar a Juan Cruz fue más fácil de lo que esperaba. Eso fue lo primero que me sorprendió. Me había convencido de que sería difícil, de que los años y la distancia habrían borrado cualquier rastro, de que yo podría intentarlo honestamente y no encontrar nada, y quedarme con la conciencia relativamente tranquila habiendo hecho el intento. Pero no. 3 conversaciones con los viejos de la comunidad, una llamada a una prima de Severino que todavía vivía en un pueblo a 40 minutos y ya tenía un número de teléfono, un número de la ciudad de Oaxaca. Juan Cruz había regresado del norte hace años. Vivía solo en una colonia del centro. Trabajaba en lo que saliera. No había vuelto a San Andrés desde que se fue de joven. Todo eso me lo dijo la prima de Severino en 10 minutos, con esa manera que tienen los viejos de guardar la información de todos sin que nadie se los pida, como si supieran desde siempre que algún día alguien va a necesitarla. Antes de colgar me preguntó por qué lo buscaba. Le dije que era un asunto del terreno de su tío. Hubo un silencio breve del otro lado. Luego me dijo en voz baja, casi como para ella misma, ya era hora. No le pregunté qué quiso decir. No hizo falta. Tardé 2 días en marcar el número. Lo marcaba, esperaba que sonara una vez y colgaba. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía exactamente qué decir y eso era peor. Al tercer día lo dejé sonar. Contestó al cuarto timbre una voz de hombre mayor, ronca, con ese tono cansado de quien contesta el teléfono esperando que sea algo que no quiere escuchar. Le dije mi nombre. Le dije que era de San Andrés Tlacolula. Hubo un silencio que duró suficiente para que yo sintiera todo el peso de lo que estaba abriendo. Luego me dijo, ¿qué pasó con la tierra? No era pregunta. Era una cosa que llevaba años guardada y que salió sola en cuanto tuvo la oportunidad. Le dije que necesitábamos hablar en persona. Me dijo que sí, sin preguntar más, como si también él hubiera estado esperando esta llamada sin saber que la esperaba. Lo fui a ver un sábado por la mañana. Vivía en una vecindad del centro de Oaxaca, en un cuarto pequeño con una ventana que daba a un pasillo interior donde los vecinos tendían la ropa. Me abrió la puerta un hombre de unos 65 años, delgado como había sido su padre, con el mismo cuello largo y los mismos ojos oscuros y hundidos que yo había visto en la foto enmarcada de la sala de Severino. Solo que este no tenía traje oscuro ni expresión seria de muchacho que no sabe lo que le espera. Este tenía la cara de alguien que ya sabe todo lo que le esperaba y lo vivió igual. Me hizo pasar. Me ofreció café. Lo acepté aunque no tenía hambre ni sed de nada. Nos sentamos a una mesa pequeña junto a la ventana y por un momento ninguno de los dos dijo nada, como 2 personas que saben que lo que viene es importante y no quieren empezar hasta estar seguros de que están listos. Fui yo quien habló primero. Le conté todo desde el principio, igual que le había contado al padre Marcos, pero diferente, porque el padre Marcos era un intermediario y Juan Cruz era el afectado, y eso cambia completamente la manera en que las palabras salen y el peso que tienen cuando llegan. Le conté del año de la sequía, de las visitas a su padre, de las últimas semanas, de lo que Severino me dijo antes de morir, de los papeles en el municipio, del segundo que tardé de más. Lo escuchó todo sin moverse, con las manos alrededor de la taza de café y los ojos fijos en la mesa. Y yo no podía saber lo que pensaba porque su cara no daba nada. Era la cara de alguien que aprendió hace mucho a no darle a nadie la satisfacción de ver lo que siente. Cuando terminé, se quedó callado un tiempo largo. Luego dijo algo que yo no esperaba. No me reclamó, no se enojó, no me dijo lo que yo me merecía que me dijera. Me dijo, mi padre murió pensando que yo lo había abandonado. Lo dijo despacio, con esa calma que es más difícil de aguantar que el grito, mirando todavía la mesa. Me dijo que la pelea que tuvieron cuando era joven fue por algo que ahora le parecía tan pequeño que ni lo recordaba bien, que se fue con la intención de volver cuando las cosas se calmaran, que las cosas nunca se calmaron del todo o que él nunca tuvo el valor suficiente, que a estas alturas ya no sabía bien cuál de las dos era la verdad, que cuando supo que su padre había muerto, fue a San Andrés a arreglar las cosas y encontró los papeles a nombre mío y un municipio que le dijo que todo era legal y que no había nada que hacer, que se regresó a la ciudad y trató de no pensar en ello, porque pensar en ello no lo llevaba a ningún lado.
Me miró entonces por primera vez desde que había empezado a hablar, y me dijo algo que me quedó grabado de una manera que sé que no se va a ir. Me dijo, la tierra me importa menos de lo que crees. Lo que no puedo soltar es saber que mi padre murió solo, creyendo que su hijo no quería saber nada de él. Eso no tiene precio. Eso no se resuelve con papeles ni con terrenos. Me quedé sin respuesta, no porque no tuviera que decir, sino porque todo lo que se me ocurría sonaba pequeño al lado de lo que él acababa de decir. Entendí en ese momento que yo había pensado durante 15 años que lo que le había robado a Severino era tierra, 4 hectáreas, linderos, papeles, cosechas. Pero no era eso. Lo que le había robado era el tiempo que le quedaba con su hijo. Porque si yo hubiera buscado a Juan desde el principio, si hubiera hecho una sola llamada antes de ir al municipio, Severino habría muerto sabiendo que su hijo venía, o Juan habría llegado a tiempo, o cualquier cosa diferente a lo que pasó, que fue que un viejo murió solo en una cama de adobe, creyendo que era el tipo de padre del que los hijos se alejan y no vuelven. Y eso, a diferencia de la tierra, no había manera de devolverlo. Manejé de regreso a San Andrés con el peso de eso encima, que es un peso diferente de la culpa común, más específico, más permanente, de esos que uno aprende a cargar porque no queda otra opción, pero que no se van nunca del todo. Y pensé en Severino en su milpa, trabajando de noche con su arado viejo, sin poder irse, sin entender por qué no podía irse, atado a una tierra que ya no era suya por algo que iba mucho más allá de la tierra. Y por primera vez desde que todo esto empezó, no sentí miedo. Sentí algo más parecido a la vergüenza, que es peor, que dura más, y que esa noche no me dejó dormir. El archivo privado en Coyoacán estaba en una casa de la calle Fernández Leal, detrás de una puerta de madera pintada de azul que no tenía placa ni timbre ni ninguna indicación de que adentro hubiera algo distinto a una casa ordinaria. Valeria llegó a las 10 de la mañana con la carpeta de Carmen bajo el brazo y la fotografía del interior del crucifijo guardada en el bolsillo de su chamarra, cerca del cuerpo, como si necesitara sentir que seguía ahí. Abrió la puerta un hombre de unos 60 años, delgado, con lentes de armazón gruesa y las manos manchadas de tinta. Se presentó como Rodrigo. No dio apellido. Valeria tampoco preguntó. Había aprendido en las últimas 3 semanas que las personas que guardaban este tipo de cosas durante décadas tenían sus propias razones para hacerlo y sus propias condiciones para compartirlas. La sala principal había sido convertida en un archivo. Estantes de metal del piso al techo, cajas numeradas, carpetas etiquetadas con fechas que abarcaban desde mediados del siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX. Una mesa larga con una lámpara encendida, aunque afuera había sol. El olor era el mismo que el del sótano del archivo general. Papel viejo, polvo, tiempo acumulado. Rodrigo se sentó a la mesa y señaló la silla frente a él. Carmen me dijo que encontraste la lista y el crucifijo, dijo. Entonces ya sabes más de lo que sabía mi bisabuelo cuando empezó a buscar, y más de lo que sé yo después de 40 años con estos documentos. Mi familia lleva 4 generaciones tratando de entender lo que pasó en ese convento, no por curiosidad histórica, porque una de las 23 mujeres de esa lista era la hermana mayor de mi bisabuelo, y él pasó el resto de su vida intentando encontrarla sin conseguirlo nunca. Sacó una caja con el año 1923 en el lateral y la puso sobre la mesa. Adentro había decenas de cartas atadas con cordel. Estas son las cartas que mi bisabuelo escribió entre 1923 y 1941 buscando a su hermana, dijo. Escribió a la curia diocesana, al gobierno de la ciudad, a los superiores de las clarisas en Roma. Todas las respuestas decían lo mismo. Su hermana había abandonado voluntariamente el convento, decisión personal y libre. Hay que respetar los caminos de cada alma. Valeria tomó una de las respuestas y la leyó. Las mismas palabras exactas que Esperanza había escuchado durante décadas dentro del convento, como si hubiera una plantilla, como si alguien hubiera ensayado esa respuesta durante generaciones. Su hermana tenía nombre, dijo Valeria. Rodrigo asintió. Se llamaba Josefina, dijo. Josefina Andrade Villanueva. Tenía 21 años cuando entró al convento. ¿Entró porque su padre la obligó? Josefina había descubierto que él falsificaba documentos de propiedad para despojar familias de sus tierras en Veracruz y había amenazado con denunciarlo. 2 semanas después, su padre la llevó al convento de Santa Clara. Le dijo que era para protegerla, que los tiempos eran difíciles.
Mi bisabuelo tenía 16 años en ese momento, continuó. No pudo impedirlo, pero nunca lo aceptó. Y cuando su padre murió en 1931 y tuvo acceso a los documentos de la familia, encontró algo que cambió todo lo que creía saber. Deslizó una hoja hacia Valeria. Era un recibo fechado en abril de 1923, un mes después de la última entrada en la lista del crucifijo. El convento había recibido una donación de la familia Andrade Villanueva, 3,000 pesos, contribución voluntaria a las obras de la institución, pagados un mes después de que Josefina desapareciera, el mismo patrón exacto que encontraste en los libros municipales. Valeria miró el recibo, luego miró a Rodrigo. Su propio padre la entregó, dijo. Rodrigo asintió sin decir nada. Hubo un silencio largo. Afuera pasó un camión y las ventanas vibraron levemente. Valeria pensó en su tatarabuela, pensó en la madre de Esperanza, pensó en Josefina Andrade Villanueva con 21 años escribiendo su propio nombre en una lista dentro de un crucifijo. Pensó en lo que significaba saber exactamente lo que te estaba pasando y no tener ningún lugar a donde ir. «Hay algo más que necesito mostrarte», dijo Rodrigo. Abrió la última carpeta. Adentro había una fotografía moderna en color que mostraba un documento manuscrito sobre una superficie de madera. La encontré en 2013 dentro de la pared del ala este durante unas obras de mantenimiento, dijo. Estaba sellada con cera dentro de un tubo de metal, fechada en 1891. Valeria miró la fotografía. La letra era pequeña y uniforme, la misma que había completado todos los nombres de la lista con la palabra entregada. Leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la vista hacia Rodrigo. La escribió Sor Inmaculada, dijo. Rodrigo asintió. Era una confesión. 3 páginas que describían con precisión el funcionamiento del mecanismo durante los 44 años que Sor Inmaculada había dirigido el convento. Los nombres de las familias, los montos de las donaciones, los procedimientos dentro del cuarto de retiro espiritual. Y al final, la razón por la que había construido el crucifijo y organizado los retratos. Valeria lo leyó en voz alta para que sus palabras resonaran en esa habitación llena de cajas y 40 años de búsqueda. «¿Qué vas a hacer con todo esto?», preguntó Valeria. En voz baja, Rodrigo pensó en los 23 retratos en la sala del Archivo General. Pensó en Esperanza Vidal junto a la ventana con una manta sobre las piernas. Pensó en la fotografía de su tatarabuela en el cajón de su escritorio, la mujer que había desaparecido siendo joven y sobre la que nadie había tenido nunca una explicación completa. Ahora tenía la explicación. Sacó su cuaderno, lo abrió en la primera página en blanco, escribió una fecha, escribió un nombre, escribió una dirección. Lo que voy a hacer es que esto no desaparezca otra vez.